Presunto culpable bajo escrutinio. Los archivos GRAP. Episodio 5. La prueba administrativa. Bienvenidos de nuevo a Presunto culpable. Los archivos GRAP. Soy su anfitrión, Rogelio Guerra. En el episodio 4, El escudo del soldado, expusimos el colapso total de la investigación criminal del CID. Pasaron meses y millones tratando de probar un delito. No encontraron cero pruebas, cero testigos creíbles entre los aproximadamente 150 soldados que interrogaron, y en su lugar acumularon testimonios que confirmaban mi integridad. El caso penal estaba muerto al llegar, pero el fracaso del CID no significó el fracaso del protocolo del archivo expiatorio. El alto mando, desesperado por justificar una pérdida de $1,000 millones y rescatar algo de una campaña investigativa desperdiciada, simplemente cambió de táctica. Si el sistema no podía condenarme en una sala de audiencias, me arruinaría en la sala de conferencias. En este episodio, la lucha pasa de las sombras de la vigilancia federal al castigo directo, a plena luz del día, llevado a cabo por mi propio liderazgo. Esta es la prueba administrativa. Esto es lo que vamos a recorrer. La traición del mando. El momento en que la estructura de mando de mi unidad fue finalmente informada de la investigación y como al CID, al no conseguir una condena, intensificó la presión sobre mi unidad para asegurar que fuera castigado administrativamente. El castigo ilegal. Las afirmaciones infundadas y las inferencias fabricadas que el CID entregó y el castigo administrativo ilegal que mi unidad impuso de todos modos. Este es el momento en que mi vida dio un vuelco total. La disparidad de la justicia, como mi castigo administrativo, a pesar de cero delitos criminales probados, fue más severo que las acciones tomadas contra soldados que habían cometido ofensas graves y documentadas. La cuestión del sesgo, la dolorosa e ineludible pregunta que planea sobre todo el escándalo GRAP. ¿Fue esta masiva injusticia y castigo desproporcionado el resultado directo del racismo sistémico? Compartiré relatos de otros amigos que fueron aplastados por infracciones triviales, obligándonos a preguntar si esto sucedió porque éramos hispanos, negros, personas que el sistema sentía que podía sacrificar. Estamos a punto de entrar en la fase final y aplastante del ataque militar, la etapa donde la falta de pruebas no significa nada y el hambre de un chivo expiatorio lo significa todo. El retiro calculado del CID. Para el momento en que llegamos a esta parte de la historia, el CID ya ha sido expuesto como ineficaz y abusivo. Fracasaron en encontrar un testigo dispuesto a mentir e incluso lograron agredir físicamente a un soldado con TEPT bajo la bandera de la investigación. Pero su fracaso en la arena criminal no significó que hubieran terminado conmigo. Simplemente significó que cambiaron de armas. Para entender lo que hicieron a continuación, tenemos que mirar el ángulo legal que utilizaron como escudo. El CID, como cuerpo de investigación federal, reclamó jurisdicción sobre nosotros, soldados de bajo rango, porque los fondos federales fluían a través de DocuPack y hacía el programa GRAP mientras pudieras decir el dinero federal fue aquí. Podría argumentar que los investigadores federales tenían una razón para involucrarse. Esa justificación les dio el gancho para abrir sus casos, pero no les dio lo que realmente querían: fraude criminales procesables. No pudieron alcanzar ese estándar. No tenían las pruebas, los testigos ni los hechos para llevarnos a un juicio justo y a ganar. Lo sabían. Así que se basaron en otra cosa: el poder del castigo administrativo. Los agentes del CID
Entendieron que incluso si no podían condenarnos en una sala de audiencias, aún podían armar información desfavorable, rumores, declaraciones coaccionadas, papeleo distorsionado y pasarla a otras autoridades que no necesitaban pruebas más allá de toda duda razonable. Su objetivo cambió silenciosamente de la justicia criminal a la recuperación financiera y política. En lugar de probar un delito, se centraron en reunir la suficiente humareda para entregar nuestras carreras a una de tres entidades que podrían herirnos sin tener que ir al juicio: nuestro mando, la ciudad y el Estado. Si alguna de esas entidades lograba obligarnos a pagar el dinero de GRAP o bloquear nuestras promociones, arruinar nuestros registros o efectivamente empujarnos fuera, el CID podría declarar la victoria. Podrían señalar los dólares recuperados y decir: miren el dinero que recuperamos del fraude, incluso cuando nunca se había probado fraude alguno. Era un mecanismo perfectamente cínico. Fallar el caso criminal, ganar a la recuperación financiera y la cobertura política. Una vez que el CID se dio cuenta de que no podían ganar una condena criminal en mi contra, cambiaron el juego administrativo. Recogieron su enorme expediente sobre mí, un expediente repleto de registros bancarios no cluyentes, registros de vigilancia fallidos y más de 100 declaraciones que afirmaban mi integridad, y marcharon con él hacia mi estructura de mando. Esta no fue una transferencia neutral de información, fue un esfuerzo calculado para ejercer la máxima presión sobre mi comandante de unidad. La verdadera elección que crearon para él fue simple: defender a un soldado inocente y arriesgar su propia carrera, al parecer que protege a alguien que el CID había marcado, o protegerse a sí mismo y a sus perspectivas obedeciendo la directiva táctica de los escalones superiores y castigándome administrativamente. El mensaje detrás del archivo era claro: no pudimos atraparlo criminalmente, pero aquí hay suficiente humareda para que usted queme su carrera. Mi mando había sido mantenido en gran parte en la oscuridad sobre los detalles de la investigación durante meses. Sabían que algo estaba sucediendo, pero no el alcance del fracaso del CID o sus tácticas abusivas. Luego, de repente, el archivo aterrizó en su escritorio como una bomba. En el próximo segmento entraremos en el momento en que mi liderazgo comprendió la tormenta en la que le había sido arrastrados y cuán rápido decidieron salvarse a sí mismos en lugar de defender la verdad. Este fue el punto de inflexión en el que mi propia unidad, la gente que yo había apoyado con mi tiempo, dinero y lealtad, tomó la decisión de volverse contra mí. Este segmento es la prueba administrativa. CID falló en etiquetarme como criminal, pero logró etiquetarme como un problema. Cuando empujaron su no caso a mi mando, me convirtieron de reclutador superior a amenaza administrativa de la noche a la mañana. El momento no podría haber sido más amargo. Todo esto llegó a un punto crítico en agosto de 2014. Para entonces yo no era solo un reclutador exitoso, estaba liderando al equipo de reclutamiento y éramos los mejores del estado de Pensilvania. No solo nos estábamos yendo bien, estábamos dominando. A principios de ese año, uno de mis reclutadores estaba en la cuerda floja. Su porcentaje de alistamientos rondaba el 50% y estaba a punto de ser despedido. Eso era como un número muy bajo, mejor dicho, era como si no estuviera trabajando. Yo me opuse, lo jalé a mi equipo y le dije a mi jefe que no iba a dejarlo ir. Dije: trabajaré con él y me aseguraré de que tenga la oportunidad de ser grandioso. Y eso es exactamente lo que pasó. Trabajé con él durante el año. Al final, él y cada uno de mis reclutadores
estaban llegando al 100%. Estábamos convirtiendo a reclutadores con dificultades en los de mayor rendimiento. Mi nombre tenía peso. Entre mis compañeros estaba en camino de convertirme en una leyenda. Ese es el ambiente en el que entró el CID. Un equipo de alto rendimiento, un sistema probado de reclutamiento ético y un líder que no se rendía con su gente. Cuando el CID vino a mi unidad, le dijeron al liderazgo que yo estaba bajo investigación, pero estoy seguro que no contaron toda la historia. No empezaron con sus tácticas abusivas, no empezaron con su falta de pruebas, no empezaron con los testimonios que limpiaron mi nombre. Mi comandante en ese momento me dijo más tarde que había leído el archivo. Fue directo sobre lo que vio. No era más que una investigación infundada, eso es lo que él dijo. Todos son rumores, sin evidencia directa, sin testigos. Incluso con esa misión, la atmósfera cambió instantáneamente. El archivo creó una nube de sospecha que se aferró a mí donde quiera que fuera. Mi éxito me convertía en una amenaza para aquellos que preferían la comodidad sobre la rendición de cuentas. Yo era un sargento primero, el siguiente en la línea para convertirme en un sargento mayor. Era uno de los mejores en el estado, con premios para comprobarlo. Tenía una maestría, lo que me distinguía entre muchos de mis compañeros. Era respetado y amado por mis soldados y no tenía miedo de luchar por lo que era correcto, incluso si eso significaba presionar contra la cadena de mando. Esa combinación me convirtió en un pararrayos. Cuando llegó el archivo del CID, le dio a mi mando la excusa política que necesitaban para neutralizarme sin tener que probar que había hecho algo malo. En una decisión fría y rápida, mi comandante me quitó mi equipo, eliminándome del rol de liderazgo donde había estado sobresaliendo. Ordenó un alto inmediato a cualquier promoción que estuviera en línea para recibir. Canceló o congeló cualquier incentivo o premio pendiente, todo bajo la bandera de una investigación en curso. La investigación en sí misma ya era un muerto viviente. Las pruebas no estaban allí, pero el castigo fue inmediato, público y devastador. Fui marginado, mi reputación fue destrozada dentro de mi propia formación y mi vida dio un vuelco total, no por lo que había hecho, sino porque una agencia federal incompetente necesitaba un chivo expiatorio y una estructura de mando nerviosa necesitaba un escudo. El CID falló en condenarme criminalmente, pero tuvo éxito en lograr su objetivo real, la destrucción de mi carrera a través de mi propia cadena de mando. Este segmento es el precedente de la persecución. Mi comandante lo admitió en mi cara. El archivo del CID eran rumores infundados. Sin embargo, el castigo administrativo fue rápido, duro y alteró mi vida. Entonces, ¿por qué fue un objetivo tan constante? ¿Por qué esta acción administrativa no fue solo rápida, sino fundamentalmente ilegal? Bueno, la raíz de la obsesión del CID con mi integridad era más profunda que el GRAP. No solo estaban reaccionando a mi éxito, estaban explotando un viejo fantasma de mi pasado. En el 2005, la Guardia Nacional del Ejército ya había llevado a cabo una acción administrativa interna en mi contra. Esta investigación también carecía de una base lógica. Cuando presioné por la razón específica, la respuesta que recibí fue insultantemente vaga. Su integridad ha sido cuestionada. ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Estás creando una razón de la nada? ¿Una sospecha sin pruebas, sin testigos, sin una alegación concreta? Ese momento reveló una verdad peligrosa. El sistema de justicia interno podría activarse no por hechos, sino por molestias y rumores. Su integridad ha sido cuestionada. Se ha convertido en una excusa comodín para abrir casos que no podían justificar de ninguna otra manera.
Si un sistema puede actuar contra un soldado sin un testigo y sin pruebas, ¿qué tipo de justicia es esa? ¿Qué dice sobre una cultura donde los líderes tienen más miedo de ser vistos protegiendo a su gente que castigarlos injustamente? Para el momento de las consecuencias del GRAP, el liderazgo de la Guardia Nacional estaba bajo una intensa presión. El general a cargo sabía que estaba parado en un campo minado político. El Congreso quería respuestas porque se había gastado tanto dinero en programas como el GRAP, porque había fallado la supervisión. Sus predecesores ya habían pagado con sus puestos de trabajo. Él sabía que si quería mantener su posición, tenía que traer algo tangible. Necesitaba resultados. Ahí es donde entró el equipo del CID. Se les dio una misión singular y subyacente: traer dinero y cuerpos, recuperar fondos de los soldados y elaborar una narrativa que satisficiera al Congreso sin exponer las propias vulnerabilidades del general, sus presupuestos, sus decisiones, sus políticas. No estaban buscando la verdad, estaban buscando números. En ese contexto, la presión administrativa del CID tenía perfecto sentido, no legalmente, sino políticamente. Estaban utilizando los restos de su caso criminal fallido para justificar acciones administrativas ilegales en mi contra y contra otros. Mi castigo, el alto de mi promoción, la remoción de mi equipo, el estigma que me seguía todos los días, fue construido sobre arena movediza. No había hallazgos sustanciados. No hubo una condena final. Solo había una investigación en curso y el miedo que generaba. Estaba siendo administrativamente destrozado precisamente porque era inocente y vocal. Eso me hacía inconveniente en un sistema que buscaba archivos expiatorios y estaba dispuesto a torcer las reglas para proteger al liderazgo. Un hombre inocente que se negaba a desaparecerse en silencio es más peligroso que uno culpable que se declarara. Esta injusticia no fue producto de errores aleatorios. Fue el resultado lógico de una estrategia diseñada políticamente. Evitar la culpa en la cima, sacrificar a los de abajo. En el próximo segmento pondremos este trato lado a lado con lo que le sucedió a los soldados que cometieron ofensas reales y documentadas. Ese contraste revelará cuán deformado se había vuelto el sistema y nos obligará a volver a la pregunta más difícil de todas: ¿por qué la pena más dura fue reservada para las personas que no cometieron el crimen? Este segmento es la disparidad de la justicia. Mi carrera fue desmantelada, mi promoción congelada, mi equipo quitado, mi reputación destrozada. Todo por acusaciones infundadas y una investigación fallida. Estaba siendo administrativamente destruido por un crimen que nunca existió. Para entender cuán extremo fue esto, veamos lo que sucedió a continuación, paso a paso. En el momento en que este golpe administrativo cayó, yo estaba estacionado en Filadelfia, Pensilvania. El cuartel general de mi batallón estaba en Fort Indian Town Gap, aproximadamente a 1 hora y media de mi casa. Tan pronto como mi mando decidió actuar sobre el archivo del CID, me ordenaron a reportarme al cuartel general del batallón todos los días. La escala salarial en el ejército no estaba diseñada para ese tipo de desplazamiento forzoso. Estaba casado con 2 hijos pequeños. Ese viaje diario me costaba aproximadamente 40 a $60 al día solo en gasolina. Ya estaba muy limitado financieramente. Esta orden nos empujó al límite. Encima de eso, ellos me rebajaron de sueldo. El sueldo que le dan a uno para uno poder vivir en Filadelfia era más o menos como de $1,500 y ahorita ya lo habían bajado como a $800, o sea, casi la mitad de eso. Y encima de eso, a uno le daban plata para reclutamiento que eran
más o menos $300, yo me lo quitaron todo. No tenía esa plata tampoco. Y aquí está el punto clave. Nunca había visto este tipo de carga impuesta a los soldados que realmente cometieron actos criminales, ni una sola vez. Cuando llegué al cuartel general, no se me permitió continuar el significativo trabajo de reclutamiento que había hecho, que mi equipo fuera exitoso. En cambio, fui efectivamente convertido en un peón de tareas. Me convertí en su soldado de, ve a limpiar esto, saca aquello, haz este recadito. Mis habilidades, mi experiencia, mi historial, nada de eso importaba. Necesitaba neutralizarme y mantenerme visible como un ejemplo. Cada vez que entraba en ese estacionamiento, tenía que contener las lágrimas. Se sentía como entrar a una humillación pública. Todos podían ver que me habían derribado, pero casi nadie sabía la verdad. Esa rutina continuó y continuó. Estaba tan arruinado financieramente como nunca antes, hundiéndome económicamente mientras conducía largas distancias solo para ser humillado. Me sentía como un extraño en mi propio uniforme. La gente me miraba como si fuera un criminal, mientras que aquellos que deberían haber estado luchando por mí permanecían en silencio. Mi fe en la institución a la que había dedicado mi vida estaba siendo aplastada un día de trabajo a la vez. Y yo no les decía nada, ni les explicaba por qué yo era inocente, ni nada de eso, porque yo de verdad no lo sentía. Si la integridad era el gran tema de la conversación, si supuestamente esa fue la razón por la que se abrió mi investigación de 2005, entonces uno pensaría que mis comandantes protegerían la integridad del sistema mismo. En cambio, sus acciones expusieron cuán vacía se había vuelto esa palabra cuando amenazaba carreras. Seguramente sabían que esto era una casa de brujas. Seguramente entendieron que no había una base real para lo que estaba sucediendo. Sin embargo, avanzaron de todos modos, no intervinieron para detenerlo, no desafiaron la base endeble, no dijeron esto está mal. De arriba abajo, cuando llegó el momento de la verdad, la integridad no se encontró por ninguna parte. Ganó la autoconservación, proteger al general, proteger la narrativa, sacrificar al soldado. Ahora hablemos de otros casos, casos que no involucraban mala conducta real. Habían soldados que tenían problemas serios, conducción bajo los efectos del alcohol, robo, negligencia en el deber que ponía a otros en riesgo. Su comportamiento no era un rumor, estaba documentado. Sin embargo, nunca los vi sometidos a la misma estrangulación financiera diaria y humillación pública que yo soporté. No fueron forzados a un viaje de 90 minutos todos los días para fregar pisos y llevar basuras. No fueron despojados de cada oportunidad, cada incentivo y cada pizca de dignidad en un solo golpe arrollador. Fueron castigados, sí, pero no aniquilados. La disparidad era asombrosa. El sistema reservó su forma de castigo más aplastante, constante y agotadora para alguien cuyo caso se construyó sobre rumores y presión política, no sobre hechos. La acusación final, ¿fue esta una guerra contra las minorías? En este punto el patrón era imposible de ignorar. El golpe administrativo contra mí, la ruina financiera impuesta a mis reclutas, la falta de castigo comparable para otros con ofensas graves, todo ello forzó una pregunta dolorosa. ¿Fue esta persecución sistémica una guerra silenciosa contra las minorías? Cuando recordé los rostros de los reclutas que me dijeron que habían sido atacados e intimidados por el CID, el patrón era claro. La gran mayoría eran hispanos y afroamericanos. Tenía soldados blancos que participaron en el GRAP, pero no puedo recordar a uno solo que viniera a mí con su historia de que fueron interrogados agresivamente o forzados
a perder una paga de la manera en que lo fueron mis soldados de la minoría. Esto no fue solo una tragedia personal, fue un reflejo de lo que el ejército estaba dispuesto a hacer y a quién estaba dispuesto a sacrificar para proteger su imagen y a sus generales. El precio de salvar esas carreras en la cima se pagó en vidas arruinadas en la base, especialmente entre aquellos que ya cargaban con las cargas más pesadas de la sociedad. Este es el cierre. La prueba administrativa terminó con mi carrera en ruinas, pero no puedo borrar la verdad. Mi inocencia había sido confirmada por mis soldados. Mi culpa fue fabricada por mi mando. Incluso los agentes que trabajaron para el CID deben en algún momento haber sentido que lo que estaban haciendo estaba mal. Puede que nunca enfrenten consecuencias legales por ello, pero la vida no permite que acciones como esas permanezcan enterradas para siempre. El impacto de lo que hicieron sigue vivo en las familias que lastimaron, las carreras que destruyeron y la confianza que rompieron. Si estás escuchando esto y fuiste uno de los agentes, si seguiste mi coche, escuchaste mis llamadas, presionaste a mis soldados o compilaste el archivo que arruinó mi carrera, tengo un mensaje para vos. Habla conmigo. El público necesita escuchar por lo que pasaste tú también. No son los arquitectos de este sistema, fueron las herramientas. Comparte tu versión, explica la presión a la que estabas sometido. Ayúdanos a comprender cómo un programa que comenzó con una iniciativa de reclutamiento se convirtió en una persecución a nivel nacional de soldados inocentes. Te desafío a que te presentes y proporciones tu perspectiva. Si sientes incluso una pizca de arrepentimiento, si alguna parte de ti cuestiona cómo se manejó esto, hablar es el primer paso para enmendar la destrucción que siguió. En el próximo episodio, episodio 6, la larga sombra de la injusticia, confrontaremos el costo personal total de esta persecución administrativa. Te guiaré a través de los años de luchas financieras y humillación que duraron hasta el día en que me retiré. Hablaremos sobre el precio final y desgarrador. Cómo perdí a mi familia debido a lo que la Guardia Nacional del Ejército me hizo. Suscríbete a Presunto Culpable bajo escrutinio para escuchar cómo una guerra política se convirtió en una tragedia profundamente personal y por qué la historia aún no ha terminado. Gracias por escuchar episodio 5. Este es Rogelio Guerra, el dueño de Worstone Detective Agency. Ahorita les voy a hablar un poquito de mi compañía. Cuando usted necesita respuestas, usted necesita lo mejor. Y el mejor de ahí somos nosotros, Worstone Detective Agency. La reputación de nosotros está en una fundación profesional de gente como yo que venimos de la experiencia militar. Y la lealtad de nosotros es con nuestros clientes siempre, 100%. El tipo de investigaciones que hacemos son investigaciones discretas, criminales, de fraude, de personas perdidas, localizando a alguien que no han podido encontrar, infidelidad matrimonial, divorcios e investigaciones internacionales. Nosotros somos los mejores. Si necesitas a alguien que te ayude, solamente llámanos que la consultación es gratis. 267-800-9118. Nos vemos hasta el próximo episodio.